Hola mis queridos hermanos de Río de Dios, bienvenidos una vez a otro devocional de paz y podcast. El día de hoy traigo para ustedes un mensaje especial, el cual viene desde Juan 16:7 que dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hace poco en redes sociales encontré un texto el cual me llamó mucho la atención que dice de la siguiente manera: tenía que hacerte sentir incómodo. De lo contrario, no te hubieras movido. Atentamente, Dios. Déjame te cuento una reflexión bastante interesante que dice: había una vez, hace muchos años, un sabio maestro que paseaba junto a su discípulo por el campo, escapando de la convencionalidad de la vida estudiantil en la civilización. En su paseo, vieron a lo lejos una humilde casita de madera. El maestro decidió acercarse a aquel lugar llevado por la curiosidad. Allí encontraron a una pobre familia que carecía casi de todos los recursos económicos. La casita de madera necesitaba reparaciones de lo resquebrajada y vieja que se encontraban. Las ropas que vestían estaban desaliñadas, sucias y rasgadas, y sus cuerpos eran escuálidos y casi carentes de vida. El maestro se dirigió al padre de familia para preguntarle cómo podían subsistir ante esas condiciones de extrema pobreza. «Tenemos una vaquita», le contestó el pobre hombre. «Esta vaquita da varios litros de leche al día. Con la leche que nos da podemos venderla o intercambiarla por otros alimentos y el resto lo convertimos en queso y otros lácteos para alimentarnos. De esta forma podemos sobrevivir». Muy agradecido por la información, el maestro le dio las gracias y se despidió de ellos. Durante el camino de vuelta se dirigió a su discípulo y le dijo: «Vuelve y lleva a la vaca hasta el precipicio y una vez ahí, empújala». El joven discípulo, horrorizado, pidió explicaciones a su maestro, pues eliminando la única fuente de ingresos y alimentos de esa familia, ellos acabarían muriendo de hambre. El maestro le insistió, por lo que apesadumbrado, el discípulo hizo aquello que le pedía a su mentor, pues era sabio y nunca había observado maldad en sus lecciones. Sus razones tendrá para tomar esta decisión, pensó. Así que llevó a la vaquita al borde del precipicio y la empujó para que cayera por él, matándola en el impacto. Al cabo de los años, todavía cargando la culpa de haber cometido aquel acto tan espantoso, el discípulo decidió regresar a aquella casita humilde para presentar sus disculpas y pedir perdón por haberles arruinado la vida. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al irse, acercándose al lugar donde se encontraba esa casita, ya no había ni rastro de ella. Ahora, en cambio, en ese mismo sitio se levantaba una casa grande, con ladrillos, con bellos jardines florecientes y muy cuidados. El joven apresuró su paso, impresionado por lo que veía, temiendo lo peor. Aquella familia había perdido su hogar y otra se había instalado en aquellos terrenos. Al llegar, preguntó por aquella familia y le contestaron que seguían siendo los propietarios de esa casa. Se dirigió al padre de familia buscando explicaciones ante tan afortunado cambio en su vida. Le contestó: «Teníamos una vaquita que nos daba litros y litros de leche todos los días, y con ello podíamos subsistir varios años. Pero un día cayó por el precipicio y murió. Al no tener otra forma de poder vivir, nos vimos obligados a hacer otras cosas, a desarrollar nuevas habilidades que nunca creímos que podríamos adquirir. Al hacerlo, comenzamos a progresar. Nuestra vida cambió por completo», contestó aquel hombre, que ahora lucía bello, con caros ropajes y desprendía salud y jovialidad. Imagina un día tranquilo, pero lleno de potencial para el cambio. A veces Dios nos mueve de nuestra zona de confort para darnos un empujón hacia algo nuevo y significativo. En ocasiones este proceso puede hacernos sentir incómodos, pero recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, guiándonos y fortaleciéndonos. Es por eso que te invito a que analicemos en la historia de la transformación de Saulo en Pablo. En Hechos 9 encontramos la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, antes de su encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, estaba cómodo en su posición como perseguidor de los seguidores de Jesús. Su celo religioso lo llevó a perseguir a la iglesia con determinación. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. En el camino a Damasco, una luz celestial lo cegó y una voz le habló, cambiando su vida para siempre. Imagina el desconcierto que Saulo debió sentir al darse cuenta que sus creencias y acciones estaban en desacuerdo con el propósito de Dios.
Fue un proceso incómodo, pero necesario. Saulo, al rendirse a la voluntad divina, experimentó una transformación profunda, de perseguidor de cristianos a convertirse en apóstol Pablo, un valiente defensor del evangelio. Por supuesto, veamos cómo fue que Saulo ilustra la salida de la zona de confort y transformación. Saulo era un fariseo respetado, educado bajo la tutela de Gamaliel, uno de los principales maestros de la ley en su tiempo. Estaba arraigado en las tradiciones y creencias judías y se sentía cómodo en su posición de perseguir a los seguidores de Jesús, a quienes veía como una amenaza para la fe judía. Y ese día que iba caminando hacia Damasco, en el camino todo cambió. Saulo experimentó un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Una luz brillante del cielo lo derribó y escuchó la voz que el Señor le preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este evento marcó un punto de inflexión en su vida. Se dio cuenta que estaba persiguiendo a la misma persona que ahora reconocía como el Mesías, el Hijo de Dios. Este encuentro dejó físicamente ciego a Saulo, pero abrió los ojos de su corazón a la verdadera esencia del Evangelio. Fue llevado a la casa de Ananías, donde recuperó su vista y fue lleno del Espíritu Santo. Saulo ahora se había convertido en Pablo. Se levantó de esa experiencia transformado y renovado en su propósito. Salir de su zona de confort implicó renunciar a su antigua identidad y aceptar una nueva misión: proclamar el Evangelio a los gentiles, un mensaje que antes había rechazado. Pablo enfrentó oposición y persecución, pero su fe y su convicción al llamado de Dios lo llevaron a viajar por todo el mundo conocido, estableciendo iglesias, escribiendo cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. La historia de Saulo de Tarso, quien se convirtió en el apóstol Pablo, es un testimonio poderoso de cómo Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort y darnos un propósito más grande en nuestra vida. Así que si el día de hoy te preguntas: ¿por qué me está pasando estas cosas? Tal vez es solamente Dios que te está sacando de tu zona de confort. En nuestra caminata espiritual a veces Dios tiene que hacernos sentir incómodos para impulsarnos en el propósito que Él tiene para nosotros. Recordemos que la incomodidad precede a la transformación. Tenía que hacerte sentir incómodo, o de lo contrario no te hubieras movido. Es la frase con la que comenzamos. Y me gustaría que oráramos para que el Señor nos saque de esta zona de confort, para que nos lleve a nuestro verdadero propósito en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, Señor, en esta mañana, Señor, te pongo la vida de mis hermanos y de mis hermanas en tus manos. Te pido, Señor, que en este día, Señor, podamos reconocer, Señor, que es tu voz la que nos está llamando, que nos está llamando a hacer un cambio, a encontrarnos de frente contigo, así como lo hizo Saulo. Padre, queremos que nuestros ojos espirituales se puedan abrir y podamos ver cuál es el propósito que tú tienes con nosotros. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a tener, Señor, esas ganas de mantenernos en la comodidad, Señor, y que podamos nosotros salir adelante, conocerte cara a cara y ver lo que Dios tiene para ti. En esta mañana, Señor, muévete en el medio de mis hermanos, Señor, y que este tiempo de reflexión sea de bendición. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el día de hoy me gustaría que escribieran en los comentarios que si yo no me hubiera movido si el Señor no me hubiera hecho sentir incómodo. Escríbelo en los comentarios y estoy aquí con ustedes desde Reino Unido con un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.